Buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de charlas para padres del Colegio Cardenal Pironio, así como hicimos el año pasado, donde tuvimos la presencia de Guido en una de nuestras charlas. Hoy contamos nuevamente con la presencia del doctor Guido Bergman para conversar. Lo voy a presentar a Guido para los que no lo conocen. El doctor Guido Bergman es médico cardiólogo especialista en prevención cardiovascular y tabaquismo. Trabaja en la comisión directiva de ASAT, Asociación Argentina de Tabacología, ex vicepresidente, en el equipo de prevención cardiovascular ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y es capacitador y consultor en adicciones en adolescentes y problemáticas familiares. Hoy es un honor contar con la presencia del doctor Guido Bergman, así que somos todo oídos, Guido, Bueno, puedas va, hablar va. un ratito. Ahora tengo un desafío, tengo que estar a la altura de Marichu Zaitún, viste, que es una institución en todo esto. Entonces vamos a ver si podemos hacer algunas cosas. Bueno, gracias por la oportunidad, gracias por confiar en esto. Obviamente cambió un poco la dinámica de todo esto porque originalmente cuando planeamos esto, ¿te acordás, Fabi? Todavía no había ni pandemia, ni cuarentena, ni nada, y de repente ahora nos encontramos con otra situación completamente distinta. Entonces, vamos a tratar de hablar un poco de la temática original sumada a la problemática actual y en todos estos contextos darles algunas herramientas para poder reflexionar sobre el tema y a partir de esta reflexión poder construir algo nuevo o algo distinto o por lo menos darle una mirada completamente distinta a todo esto. Así que yo les voy a compartir ahora una ventana, una presentación, ¿sí? Bueno, esta página de abajo es una página de Wix que yo hice para poder un poco contar lo que hago, de Wixsite, muy simple, muy básica, pero para contactarme eventualmente pueden hacerlo a través de ahí o a través de mi mail, como ustedes quieran. Déjenme ponerlos en contexto de todo esto. Estamos en un problema en este momento que es doble. El primer problema que tenemos es el problema de la pandemia. ¿Y por qué es un problema la pandemia? Porque la pandemia es algo totalmente fuera de los planes de lo que nosotros venimos viviendo en los últimos años. Casi les diría en el último siglo. ¿Por qué esto? Porque si ustedes analizan la causa de muerte, la causa de enfermedad, de todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, pero de todo el mundo en general, incluso hasta los países más subdesarrollados, no son las enfermedades transmisibles, son todo lo contrario, son las enfermedades no transmisibles. La gente se enferma de problemas cardíacos, de problemas neurológicos, de cáncer, de problemas pulmonares, de POC. Las infecciones, cualquiera sea ella, no son una causa problemática actualmente desde el advenimiento de los antibióticos y el advenimiento de las vacunas. Es muy poco probable que pase esto que pasó ahora. ¿Por qué pasó esto ahora? Porque es un virus relativamente nuevo, de alta contagiosidad, que tiene realmente dos problemas. El primero que tiene es que no tiene un tratamiento específico y el segundo problema que tiene es que no tiene vacuna. Por lo tanto, uno a priori diría, esto es una situación compleja, ¿no? Porque, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos manejamos con esto? Entonces, da miedo de infectarse, miedo a contagiar, no sabemos qué va a pasar. Yo, para darles tranquilidad desde el punto de vista desde lo médico, les diría que en principio se queden tranquilos. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque el 95% de las personas menores a 65 años cursan esto como una enfermedad mínima, pero totalmente mínima. Para contarles un poco, yo estoy trabajando en uno de los hoteles, no del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí de trabajo para un equipo que trabajamos con OSDE, en un hotel del centro de Buenos Aires, en los cuales recibimos pacientes menores a 65 años infectados por COVID o con sospecha. Cada vez tenemos más pacientes infectados, lo que significa que el virus se está transmitiendo, pero la mayoría de las personas lo cursan como una simple gripe, un poquito de dolor de garganta, un poquito de fiebre, un poquito de dolor de cabeza. De los 1.200 pacientes que ya pasaron por el lugar, solamente tuvimos que mandar a internar a 3. Con lo cual, y los mandamos a internar porque estaban febril persistente, un poquito más de tos de lo habitual, pero nada grave. Con lo cual, yo diría que está bueno estar atentos, pero no está bueno tener miedo, ¿sí? Y la otra problemática que tenemos básicamente es el aislamiento preventivo, la cuarentena. ¿Y por qué es una problemática? Es una problemática porque no estamos acostumbrados, o sea, esto genera consecuencias. Ustedes saben que hubo otras cuarentenas en el mundo, no nos tocó a nosotros, pero hubo en la historia. Y las cuarentenas traen problemas psicológicos y
y depresión posterior y estrés postraumático. Entonces, no es gratis la cuarentena para todo el mundo, con lo cual es un punto a tener en cuenta. Obviamente que estar confinados con la familia puede ser una bendición o puede ser una maldición, obviamente, ¿no? Digamos, de repente que nos encontremos con todos juntos todo el tiempo, con los pibes todo el tiempo encima y nosotros encima todo el tiempo de los pibes, claro, puede ser fantástico un rato, pero también puede ser, por favor, sacame a estos chicos encima, ¿no? Digamos, no les puedo ver las sonrisas, pero las intuyo, ¿no? Con lo cual, el confinamiento familiar puede ser una oportunidad o no. Entonces, quiero contarles esto desde el punto de vista de lo que significa un sistema estresado, ¿no? Esto de un sistema en el cual, perdón, esto está perfecto, sí, listo. Un sistema en el cual ustedes están, el sistema familiar, el sistema del trabajo, el sistema de... Hay un montón de sistemas en los cuales nosotros podemos intervenir, y los sistemas se estresan simplemente porque reciben una demanda, lo cual no tienen recursos para enfrentarla. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una demanda percibida muy alta y no tengo recursos, el sistema va a estar estresado. ¿Cómo lo podemos asemejar? Por ejemplo, tengo una computadora con 1 GB de RAM. Le abro 1000 ventanas y posiblemente se cuelgue la computadora. ¿Por qué? Porque no tiene recursos para enfrentar la demanda. O tengo un Wi-Fi no muy bueno en casa y está uno viendo Netflix, uno con un Zoom, otro con otra clase. Y bueno, se empieza a poner más... Y claro, porque la demanda es muy alta y el recurso es muy bajo. Bueno, con esto pasa lo mismo. Tenemos una demanda percibida muy alta que tiene que ver con la pandemia, con el aislamiento, con la convivencia permanente, con el contacto permanente, con la falta de espacios propios. Todo eso es una demanda percibida muy importante y la verdad que estresa al sistema familiar, nos estresa a nosotros también. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es esto, es que las demandas y los recursos estén más equilibrados, lo que permite que tengamos una situación un poco más, digamos, se vive más como un desafío, con lo cual es interesante esto. Ahora bien, como en este momento esta demanda no está en nuestras manos modificarla, no podemos cambiar la pandemia, no podemos cambiar el aislamiento, no podemos dejar de convivir permanentemente, contacto permanente. Lo que deberíamos hacer es aumentar los recursos para enfrentar esto de una manera que sea mucho más aplomada. Con lo cual es muy importante esto de poder entender que vamos a tener que, algunas cosas vamos a poder modificar, pero la mayoría vamos a tener que hacer cambios internos para todo esto. Entonces, obviamente que la pandemia es una situación incierta, limitante, desafiante y desconocida. Y esta situación es completamente antinatural. ¿Y por qué es antinatural para nosotros? Porque nosotros somos seres sociales y esto nos obliga a aislarnos. Entonces, el que nos obliguen a aislarnos, siendo seres sociales, genera una situación de que nos sentimos enjaulados. Entonces, la primera herramienta mental para poder encarar esto de una manera que esto sea lo más, digamos, fácil de encarar posible, es primero tener una postura distinta. Y la postura distinta significa que cuando uno tiene una situación extraordinaria, esto demanda esfuerzos y actitudes extraordinarias. Es decir, hay que ponerle un poco más de garra, hay que ponerle un poco más de actitud por sobre lo que habitualmente hacemos, porque la pandemia lo amerita. Entonces, obviamente que acá surge algo que tiene que ver con la interpretación del problema. Si nosotros interpretamos esto como una catástrofe, lógicamente que la cantidad de emociones y sensaciones que vamos a tener son bastante malas. Ahora, si estamos preocupados, posiblemente tengamos otra mirada del tema. Entonces, ¿cuál es el gran desafío que tenemos nosotros como padres? Por lo pronto, mantener los roles y la simetría, ¿sí? Es decir, estamos todos juntos, vivimos todo lo mismo, pero no es lo mismo para todos. Nosotros somos los padres y ellos son nuestros hijos. Tenemos que ser fieles al estilo parental, y si tenemos un estilo parental que no está bueno, tratar de ver qué herramientas podemos tener para modificarlo. Y obviamente tenemos que empezar a asumir nuevos roles que antes no teníamos. Es muy común que los papás de chicos más chiquititos tengan que ponerse a hacer tarea permanentemente con los chicos y ayudarlos porque no saben tanto de tecnología o porque no se hallan. Entonces, de repente tenemos nuevos roles que antes no teníamos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que tenemos un gran desafío en todo esto. Entonces, ¿cuáles son los problemas que pueden surgir? Y esto es lo que se llama el síndrome de la cuarentena. Esto es lo que se llama el síndrome de la cuarentena, que son los signos y síntomas que nos aparecen cuando estamos confinados y no podemos salir. Obviamente ansiedad, emociones desagradables, miedos exagerados, pensamientos catastróficos, fobias y miedos, aburrimiento, desesperanza, mal manejo del tiempo, problemas vinculares, insomnio, irritabilidad
cansancio emocional y confusión. Y esto está descrito. De hecho, cuando yo doy charlas con los chicos, por ejemplo, y vos le pones a ver, chicos, pongan lo que sienten en este momento. Y aparece esto: aburrimiento, estrés, no puedo dormir, estoy irritable, me enojo, tengo bronca, estoy confuso, digamos, y una serie de otras cosas que les van pasando. Con lo cual, claramente esto nos desborda a nosotros, pero también desborda a los chicos. Por eso nos genera una gran sobrecarga y tenemos que empezar a lidiar con todo esto. Entonces, para partir de esto desde un lado un poquito más aplomado, uno diría que ante esta situación nos surge siempre una interpretación. Y esta interpretación nos va a llevar a un determinado pensamiento, y ese pensamiento nos va a llevar a una determinada emoción, y esa emoción nos va a dar una respuesta corporal. Entonces acá viene un punto importante que es el origen de todo esto, que es cómo interpretamos la situación. ¿Por qué? Porque vamos a verlo sobre el final del tema, lo que es resiliencia familiar, que la interpretación del problema nos genera o pensamientos positivos o pensamientos negativos. Y el tener esos pensamientos nos va a generar emociones distintas. Entonces, cómo interpretemos esto es muy importante para ver desde dónde partamos en los vínculos que tengamos con nuestros hijos y en las problemáticas que surjan. Obviamente que una buena interpretación positiva nos va a generar herramientas más eficaces. Entonces, una primera herramienta para todo esto tiene que ver con la perspectiva, con tomar perspectiva. ¿Qué significaría tomar perspectiva? Y la idea es que uno se dice, bueno, voy a vivir 80 años, de los 80 años son más o menos 900 meses, los 60 meses tengo 3 confinados, bueno, ¿cuánto tiempo es? Claro, no es lo mismo 3 meses en quinto o sexto año, donde los chicos tienen el último año de coso, no es lo mismo 3 meses con mi mamá que tiene 80 y que me dice, no, a mí no me vas a dejar encerrada, tengo 3 meses son importantes para mí. Lo que es esperable y es lógico eso, o sea, no lo discuto, lo que digo es que claramente, si uno toma perspectiva en lo que es el transcurso de una vida, 3 meses no sería tan impactante como uno diría. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esto va a pasar y va a pasar pronto. Sin embargo, cuando hablamos con nuestros hijos y le preguntamos, che, ¿qué sienten con esta cuarentena? Lo que está descrito es que los chicos pasan por 2 etapas. La primera etapa es una etapa que ya pasó, que ya no lo tenemos en este momento, que es la etapa en la cual la gente dice, qué bueno la cuarentena, voy a dormir mucho, voy a ver series, voy a escuchar música, voy a jugar a la PlayStation, etcétera, 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 con lo cual contentísimos. Sin embargo, lo que los chicos describieron también es que tuvieron un estado de ánimos de desorientación. Se desorganizaron, se pusieron tristes, se sintieron solos, ansiosos, aburridos, frustrados. Algunos negaron, no pasa nada, pero en realidad la mayoría sintieron todo esto que está de este lado. Por lo tanto, es importante entender que esto nos pasa a todos. Ahora bien, algunos conceptos. Primero, estar aislado físicamente no supone desconexión. No necesariamente es un periodo malo, aunque no lo hayamos elegido. Obviamente es un cambio de ritmo de vida, es una oportunidad para explorar nuevas formas de contacto y vinculación, ya sea por redes o incluso interno en casa. Esto es totalmente nuevo, o sea, los chicos nos ven trabajar a nosotros, que antes no nos veían. Mis hijos me ven dar charlas por Zoom, nunca estaban cuando yo daba una charla. De repente me ven como trabajo, o de repente yo los veo a ellos como estudian, que siempre estaban en la facultad o en el colegio. Entonces, claro, cambia el contacto, cambia la vinculación, cambia que estamos todo el tiempo juntos y bueno, eso hay que aprovecharlo como una oportunidad para poder incluso generar un autoconocimiento, entender que es un buen momento para desarrollar la creatividad. ¿Y por qué digo esto de la creatividad? Porque lo que está escrito en general, que de las crisis no se salen con mucha inteligencia, se sale con creatividad. Cuanto más creativo sos, más salís de una crisis. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta y finalmente es una oportunidad para aprender a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque también se sabe que de las crisis se sale en equipo, se sale con ayuda, no se sale solo. Entonces, quiero que ahora se tomen un minuto para pensar en cómo se sienten ustedes con esta situación. Quiero que lo pongan en el chat, quiero que alguno hable y que diga, che, yo con esta situación me siento así, asá, de tal manera, de tal otra. ¿Cómo se sienten? ¿Quieren decir, alguno quiere decir algo? ¿Qué emociones le vienen teniendo en este periodo? ¿Nadie quiere hablar nada? Digan, a ver, ansiosa, agotada y abrumada. A ver, yo en lo particular, en lo personal, pasé por varias etapas, ansiosa, después un poco más tranquila y es como que encontré las rutinas y ahora te puedo decir que lo estoy transitando, no te digo normal, hay unos días que tenés altibajos, pero dentro de todo lo vamos llevando en familia.
Bien, bien. Está bien, o sea, fíjate que uno pasa por ciclos, ¿no? Con esto, ¿no? Tal cual. Es normal, estoy una chica en un colegio y me decía, tengo un carrusel de emociones, por momentos estoy ¿Mm? triste, contenta, triste, después estoy contenta, después estoy triste de nuevo, aburrida, o sea, pasan estas cosas, pero fíjense que en el chat aparece esto, preocupación, agotamiento, abrumado, sobrepasada de trabajo y tareas domésticas, muy preocupada, restringido, ansioso por la pandemia. Pero fíjense que es interesante esto, ¿no? Porque la mayoría de las emociones que aparecen no son emociones positivas, son emociones negativas. Son emociones que nos abruman. No es que yo digo, qué bueno que está la cuarentena, ¿sabes qué? Estoy fantástico. No, fíjense que aparece ansiedad, aparece preocupación, aparece extrañar, aparece, no sé, aparece el tema del aburrimiento, aparece el agotamiento. O sea, y es interesante esto porque es lo que nos pasa. Ahora, todo esto que nos pasa a nosotros, me pregunto, ¿cómo creen que sus hijos se sienten con todo esto? ¿Cómo se sienten? Y la verdad es que pueden sentirse muy parecidos, ¿no? Los chicos lo dicen. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque así como nosotros nos sentimos de esta manera, los chicos también se sienten de esta manera. Entonces, acá les muestro, por ejemplo, un trabajo que salió publicado recientemente, que habla de lo que se llama el impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo, ¿no? Un resumen de las evidencias. Digo, para que entiendan que está escrito todo esto. Y lo que habla el artículo en general, o los artículos en general, es que hay estresores durante la cuarentena, que tienen que ver obviamente con la duración. Tenemos una duración extremadamente larga de la cuarentena. No es habitual esto. Hay estudios con 10 días de cuarentena que se traen problemas de depresión. Imagínense 3 meses. Miedo a la infección, no tener suministro, no tener buena información. Pero una cosa que sí impacta mucho, y sobre todo en nuestros hijos, es esto: la frustración y el aburrimiento. ¿Por qué? Porque pierden la rutina, y nosotros también, perdemos el contacto social y perdemos el contacto físico. Y acá hay una cosa que les quiero contar a todos y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué es? La adolescencia, que a veces se define como el pasaje de la endogamia a la exogamia, si hay algún psicólogo en el grupo me podrá decir si está bien o está mal, pero el pasaje de la endogamia, endofamilia, a salir de la familia, ¿cuáles son los dos objetivos claves de cualquier adolescente? Uno, juntarse con amigos. Dos, alejarse de los padres. Casualmente son las dos cosas que no pueden hacer. Están confinados con la familia, con los padres, todo el tiempo encima, todo el tiempo en contacto con los padres y no se pueden juntar con los amigos. Claro, por eso decimos que los chicos tienen una pérdida de identidad. Porque la identidad de los chicos se construye ¿con qué? Con los referentes de pares, con el contacto con los amigos, con una rutina del colegio, con las actividades extraescolares, con la escuela como estructura. Entonces, claro, los chicos se sienten que no son ellos. ¿Dónde está su adolescencia? ¿Dónde está la independencia de mis padres? Y por eso sienten lo que sienten. Y se sienten abrumados por la presencia de los padres. Por eso, además de todo esto, aparece el tema de escuchar las noticias. Por eso hay que tener en cuenta el tema de esto de la infodemia, que son las noticias falsas. No me voy a meter con las fake news, pero pueden generar pánico y pueden generar angustia. Por lo tanto, gente, importante entender esto. Acá aparece, Ricardo dice, curioso por cómo va a ser el día después, que queda de todo esto. Sí, es verdad eso, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar en el día después. Yo creo que, por ejemplo, se van a cambiar muchas cosas en el día después. Yo creo que el colegio no va a ser el mismo, creo que los trabajos no van a ser los mismos, creo que la manera de vincularnos no va a ser la misma. Vamos a tener un periodo inicial después de todo esto que vamos a tener medio distanciamiento social y no vamos a estar muy cómodos estando muy cerca del otro. Vamos a empezar a saludarnos más como los japoneses. O sea, va a haber un montón de otras cosas o como los orientales. Digo, van a cambiar los hábitos, ¿sí? Obviamente que todo esto se está haciendo lo que tenemos por una cuestión de salud. O sea, si fuera por lo económico deberíamos estar todos saliendo a la calle. Pero el tema de salud, a ver, yo no sé si justifico o no al gobierno en la cuarentena que estamos teniendo, porque la verdad es que es peligroso tanto tiempo por el tema económico. Pero sí les puedo decir lo siguiente. Hay una cosa que es muy feo que le pase a un médico, y es estar en una terapia intensiva, tener dos personas para ponerle un respirador, tener un solo respirador y tener que decidir a cuál ponérselo. Es una situación horrenda para un médico. Entonces, creo que hay dos determinantes para mí que son claves, se los digo como médico que un poco está trabajando también en el tema,
para mí hay dos determinantes claves que nos marcan el riesgo de todo esto. Uno es la cantidad de muertos por millón de habitantes. Nosotros, por suerte, tenemos pocos. Y la otra es el colapso del sistema de salud. Si de repente nos empezamos a quedar sin camas de terapia, vamos a tener un problema y va a volver todo para atrás. Y eso es el aprendizaje del error. Digo esto para que entiendan que si nosotros priorizamos la salud frente al resto, bueno, entonces vamos a tener que entender que la cuarentena es necesaria. Si priorizamos la economía, veremos. Ahora, ustedes me dicen, ¿se podrá hacer un aislamiento vertical? Largar a la gente joven a la calle, que son las que menos riesgo tienen, bueno, eso se estará evaluando. Lo que digo es que entiendan que la cuarentena tiene un sentido desde algún punto. Ahora bien, ¿les suena esto con los chicos? Los padres dicen esto. A ver, yo veo algunos, porque estoy cambiando de pantalla, pero algunos veo. ¿Le dicen esto a los chicos? ¿Sí? No se ajede, no tengo trabajo, no me rompas. Es interesante, ¿no? Esto que aparece con los chicos. Estoy tratando de ver el grid, si puedo verlos a todos, pero... sí, la verdad que no me pasa eso, dice Salvador. Qué bueno eso, ¿no? A veces pasa, a veces no pasa. Lo que yo sí les digo es que nos da ganas de decirle esto a los chicos, ¿no? ¿Se puede saber qué horas son estas de volver del balcón? ¿Viste? Porque es como de volver del jardín. Claro, tenemos que retarlos por algo a los chicos, ¿no? Entonces, nos pasa esto, ¿no? Entonces, acá hay un punto importante a tener en cuenta con lo que es el vínculo familiar con nuestros hijos, que tienen que ver con, y ahora vamos a charlar con el tema de vigilancia. Pero hablamos que la supervisión es muy importante y que los padres tenemos un déficit muchas veces, y es que no sabemos supervisar, ¿sí? Convengamos que fuera de la pandemia, cuando uno supervisa a un adolescente, que es a qué hora venís, a qué hora llegas, avísame cuando llegas, te voy a buscar, te traigo, contame cómo te va, te superviso un poco la tarea, es un padre supervisador. Hay padres que son más vigiladores. Entonces, el equilibrio, claro, ¿qué hacemos ahora, en este momento? ¿Cómo logramos que los chicos entiendan que estamos cerca, pero que no los estamos vigilando? ¿Cómo logramos que los chicos sientan que, a pesar de que estar todo el tiempo con nosotros, tienen autonomía? Digo esto porque, claro, empiezan los chicos con sacate la gorra, no me preguntes cuántas veces tengo la tarea y demás cosas. Entonces, partamos de un objetivo que nosotros tenemos como padres habitualmente, y es que esto antes de la pandemia y siempre, es que lograr que nuestros hijos se comporten responsablemente con los valores y creencias de la familia cuando nosotros no estemos presentes, ¿no? Es un poco el desafío que tenemos. Que nuestros hijos digan, che, puedo hacer las cosas solo, tengo autonomía, y que nosotros digamos, qué bueno, tengo un hijo con autonomía. Y eso es clave. Claro que esta autonomía, romper las cadenas de los adolescentes, que muchas veces se da físicamente porque el chico tiene independencia, se va de la casa, hace cosas solos, no tiene que dar explicaciones y nosotros lo supervisamos, en este momento está como un poco fuera de órbita, está con otro ritmo. Entonces, claro, ¿cómo logramos construir una autonomía con los chicos? Entonces, acá hay un punto importante, y esto es clave, y los chicos tienen que lograr tener un espacio propio, aunque estemos todos juntos en casa. Y esto, la verdad, que es importante. Los chicos dicen acá que tienen tareas pendientes, la Play. Bueno, en realidad, más allá de la Play, yo les diría que, a ver, una mamá en un colegio me decía, no, yo quiero que ya que estamos en casa, que meriende conmigo, que almuerce conmigo, que desayune conmigo, que esté cenando. No, o sea, el chico le decía a la mamá, dejame un rato solo con mis amigos, necesitaba un poco de independencia, un Zoom con los amigos de su pieza. Claro, entonces, claro, esto fue más al principio de la cuarentena, cuando estábamos todos juntos y no sabíamos cómo manejarnos. Pero los chicos necesitan autonomía. Claro que el concepto de libertad y autonomía conlleva el concepto de responsabilidad. La contracara de la autonomía, de la libertad, es la responsabilidad. Entonces, yo tengo un chico que no es responsable y que no cumple con las cosas que básicamente tiene que hacer, obviamente que voy a estar más encima, voy a estar más vigilante, Piénsenlo desde el punto de vista del consumo, ¿sí? Vos tenés un chico, cada chico elige su camino. Y uno como padre, ¿qué hace? Va supervisando, porque lo que quiere hacer es que no se desvíe mucho de ese camino, que eligió él, ¿no? Pero que no se desvíe de ese camino. Si vemos que se va a la banquina, que se va al pasto, bueno, no, vení para acá. ¿Qué se haría irse al pasto, por ejemplo? Y que de repente tengo un hijo que empieza a consumir marihuana. Y le empieza a ir peor en el colegio. Yo, bueno, para, vos tenés un objetivo, tenés un camino trazado, te está haciendo al pasto, vení, me voy a poner más vigilante en el sentido de
de más alerta, de supervisar un poco más, estar más encima. Se lleva 8 materias y bueno, voy a estar más encima. ¿Qué significa? Pues está haciendo el camino que él le corresponde por ser alumno o que le corresponde porque eligió esto. Entonces uno va monitoreando y supervisando eso. Y eso requiere responsabilidad de los chicos. Y estas son cosas que tenemos que dialogar con los chicos, porque si no los chicos entienden que nosotros somos vigiladores permanentes de su conducta y no tiene que ser con eso. Ellos pueden desprenderse de nosotros, pero ese desprendimiento lo van a tener siempre y cuando cumplan con la responsabilidad que tienen. Después, los chicos lo hacen como pueden, pero es importante. Por eso, esta es una diapositiva que yo siempre pongo incluso al inicio de las charlas con los padres y con los chicos también, que la gran palabra de la adolescencia es decisión. O sea, en la primaria a los chicos les decimos, che, vos tenés que hacer caso, estas son las reglas, así sea, perfecto. Ahora, ¿qué pasa en la secundaria? No, el chico tiene que aprender a elegir. Él tiene que elegir estudiar, él tiene que elegir comprometerse, él tiene que elegir hacer las cosas en forma responsable, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo que dicen acá en el chat de mucho encierro en su cuarto, FaceTime con amigos, mi hija y una pijamada con amigas y estuvo bueno, claro, porque tiene que ver con la manera en cómo los chicos se comunican, ¿sí? La parte social hay que rescatarla en algún lado, pero en este momento con lo que es los papás supervisores, hay que entender que tenemos que lograr que el chico elija. Y como yo siempre digo, si yo quiero que el chico elija algo, el trabajo es mayor. No es hacer lo que te digo, es vení, charlemos para que vos internalices la norma. ¿Sí? Es como dice Kant, ¿no? Kant dice una cosa muy interesante, que dice que la autonomía se logra cuando la persona internaliza la norma. ¿Sí? ¿Qué es internalizar la norma? Significa que yo no solamente acato la norma, sino que quiero acatar la norma. ¿Se entiende eso? Yo no paro en el semáforo cuando está en rojo porque tengo que parar. Yo paro en el semáforo en rojo porque quiero parar. Y entonces ahí me convierto en una persona más autónoma. ¿Se entiende? Porque ese es el proceso de aprendizaje, que internalice la norma. Entonces, de esa manera, tenemos mucha más gente que está eligiendo su camino. Entonces, obviamente que, teniendo en cuenta un poco el origen de la charla, tenemos en cuenta que los chicos en este momento, al estar más supervisados en casa y sin poder salir, obviamente que consumen menos alcohol, menos cigarrillos, menos marihuana, menos todo, porque están supervisados y no tienen posibilidad de hacer una previa, ¿no? Eso es algo clave. Sin embargo, fíjense interesante, ¿no? Porque los chicos, obviamente, extrañan eso, pero al mismo tiempo, hoy un chico decía en una charla que tuve a la mañana, decía, ¿qué es lo que, yo le preguntaba, ¿qué es lo que más extrañan? ¿No? Fumar, me dice uno, wow, o sea, me lo mandó por privado, fumar marihuana. ¿Cómo? Y sí, porque los chicos, esta cosa de la transgresión lo necesitan. Entonces, claro, el consumo de sustancias en este momento está como vedado y al mismo tiempo es una oportunidad, ¿no? Para discutir el tema. Porque esto marca, en los procesos de cambio, uno como especialista en adicciones le podría decir que las personas cambian de afuera para adentro y de dentro para afuera. Es decir, uno puede cambiar aunque el entorno no colabore. Ahora, si el entorno colabora, el cambio, mejor. Yo tengo un entorno, me junto con los que no consumen, en casa no se consume, no hay disponible, y bueno, las probabilidades de consumo son mucho menores, y eso favorece el proceso de cambio. Entonces, claro que los chicos tienen factores de riesgo y de protección, y dentro de los factores de riesgo propios de los chicos, para el consumo y para un montón de otras cosas, nos vamos a concentrar en los últimos 5. La baja autoestima, los chicos más inseguros, los chicos con baja tolerancia a la frustración, los chicos que no saben resolver problemas y los chicos sin propósitos en la vida. Estos últimos 5 puntos son muy determinantes de chicos que después no encuentran el rumbo, son muy influenciables. ¿Sí? Entonces es clave que esto lo podamos construir nosotros los padres. Nosotros somos muy responsables de que los chicos tengan alta autoestima, que los chicos tengan, inseguridad, que los chicos tengan frustración y que no se banquen la frustración. ¿Sí? Hoy hablaba con los chicos en un taller, decía, pero escúchame chicos, del error se aprende. O sea, ustedes tienen que aprender. Lo que pasa es que uno no puede, como papá, marcarle el error y no ayudarlo a atravesar la frustración que le genera haberse equivocado. El tema es como padres que tenemos que marcarles el error de una manera constructiva y ayudarlos a que tengan un aprendizaje de ese error. Entonces la frustración tiene otro color, ¿sí? Entonces, acá dice Claudia, el problema es que cuando precisamente en la adolescencia todo lo cuestionan. Y está buenísimo que cuestionan. A mí me encantan los adolescentes que cuestionan. Pero el cuestionamiento tiene que ser con argumentos. A mí no me vengas a cuestionar porque sí. Vení y explícame.
Y todo lo que vos quieras yo te lo escucho. Después veremos, obviamente, que en cada familia hay un jefe de familia o dos jefes de familia en los cuales marcan las reglas. Y las reglas se cumplen en alguna medida. El tema después vamos a ver cómo impartimos las reglas, cuál es la manera de hacer que la regla se cumpla. ¿Sí? Pero que el cuestionamiento venga, bienvenido sea. Yo prefiero un adolescente que cuestione, que negocie, que traiga ideas, que traiga propuestas. Porque si no es como que, nada, son todos robots y yo no quiero un adolescente robot. ¿Se entiende el concepto? Ahora, nosotros como padres también hacemos cosas que favorecen o el consumo o las malas conductas de nuestros hijos. Obviamente, el consumo familiar, si nosotros consumimos en casa todos los días algún tipo de droga, ¿sí? Digo, el alcohol no sería el problema porque todos los días una copa de vino podemos tomar, pero si nosotros consumimos de más, o nuestros hijos nos ven borrachos, o nuestros hijos nos ven que consumimos marihuana, y bueno, para ellos es por identificación, van a tenerlo. El otro punto es lo que se llama estilo educativo family management, que ahora voy a hablar dos palabras de esto, que ya lo hablé en otra charla, pero es importante tenerlo en cuenta, que es cómo nosotros podemos influir sobre la conducta de nuestro hijo, el conflicto familiar cuando hay peleas y disputas en la pareja, o un desapego emocional de la pareja con los hijos, y obviamente la falta de apego padres-hijos. Todos estos son factores de riesgo familiares. Cuando uno hace un análisis de la familia, de alguna familia, uno analiza todo esto para ver qué, para ver cuáles son los puntos que están débiles, para poder apuntar en ese lado y que el contexto del entorno familiar sean lo mejor posible para que el chico después se transforme en una persona que sea autónomo y tenga conductas responsables. Lo que pasa es que todo esto, si uno tiene mucho de esto, los chicos lo palpan. Al Estado se palpan es todo lo que es este conflicto dentro de lo que es el estilo educativo. Entonces, los niños y los adolescentes están inmersos en el campo emocional de los padres y de las madres. Y saben lo que está pasando y lo sienten. Lo que pasa es que muchas veces no lo pueden poner en palabras. Les cuesta. Entonces lo actúan. ¿Y cómo lo actúan? Y lo actúan con berrinches, con rabia. Cuanto más chicos son, más lo actúan. Por eso con los más chiquititos hay que jugar en el piso para que los chicos jugando expresen lo que les pasa. A veces tienen menos herramientas intelectuales para poner en esto, entonces son impulsivos encima, tienen mayor sensibilidad. Esto es bueno, ¿no? Tienen sensibilidad, son resilientes los chicos, son empáticos y obviamente procesan de manera lúdica. Los que son papás de primaria también, tengan en cuenta que encima peor todavía, porque los chicos son menos independientes, requieren más atención de los padres, necesitan apoyo para el estudio, apoyo con la tecnología, ¿sí? Y obviamente actúan mucho más los problemas más que expresarlos. Ahora, ¿qué les pasa a ustedes, los padres? Tienen que lidiar con sus propias emociones y las de sus hijos. Perdieron sus espacios propios. Trabajan dentro de casa y afuera de casa, quizás sin ayuda ahora dentro de casa también. Están sobreexigidos. Antes dijeron por acá claro, que dice Gabriela, somos el espejo de ellos, claro. Antes habían dicho esto, digamos, estoy sobrecargada con las cosas de la casa, las tareas de la casa, claro. Estamos presionados a ser creativos. Algunos están solos, algunos en pareja, eso también genera conflictos. Y encima hay que lidiar con las tareas de la escuela. Por eso hay como tres grandes áreas, ¿no? Las tareas de los chicos, supervisarlos, que estén bien, hacer las cosas de la casa y encima hacer home office. Claro, todo esto junto al mismo tiempo, tenés que ser un malabarista, ¿no? Y esto no es fácil. Por eso digo que es clave que ustedes, de alguna manera, puedan entender que esto existe. Y encima de todo esto, los platos que se acumulan, la basura que hay que sacar, el piso, hay que limpiar todo, y los chicos que muchas veces no colaboran, ¿no? Entonces, esto del multitasking me hizo mucha gracia porque una mamá el otro día en una charla me decía, sí, de repente voy y contesto un mail, de repente voy y paso el trapo, y al rato voy y tengo un Zoom con el equipo de trabajo, y de repente tengo que planchar una camisa, y de repente hago la tarea con mis hijos, y de repente tengo los hijos colgados mientras estoy haciendo el Zoom. ¿Les suena esto? O sea, típico, ¿no? Por lo menos veo algunas caras, a Silvana, a Caro, a Fabi, a Mariana, los veo ahí. Claro, es terrible. O sea, todo al mismo tiempo. O sea, paso el trapo, contesto un mail, de repente plancho una camisa, de repente, no sé, entro en un Zoom. No me molesten ahora. Es todo así. Y claro, esto es lo que pasa en la casa cuando encima uno no tiene espacios propios. Por eso es importante este multitasking, ordenarlo de alguna manera. ¿Qué pasa con todo esto? Te quedaste sin batería y estás así. No sé si se sienten identificados con esas imágenes. Y terminamos tarde, sí, así es, exactamente, dice Analía. Claro, exactamente, igual.
Y después terminas así, tirado frente a la computadora, no sabes qué hacer. Es una catástrofe. Entonces, digo esto porque, nada, hay que salir de esta trampa. Entonces, acá aparecen todas las emociones que ustedes tienen, que podemos tener, ¿no? O sea, irritabilidad, enojo, bronca, tristeza, depresión, ansiedad, manía, todo esto puede pasar. ¿Les ha pasado esto de estar como fuera de su eje? Como tener lo que se llama mecha corta, reaccionar por nada. Sí, dice Caro. ¿Les ha pasado, por ejemplo, de repente estar como medio bajón? Claro, ¿qué dijo acá? Espérate que me encantó esto que dijeron. Espérate que voy a ver esto. Aunque el sistema te pide hacer eso, además gimnasia, además cocinar, es increíble eso, ¿no? Encima tenemos que hacer gimnasia, tenemos que mantenernos en forma, porque que la cuarentena nos hizo crecer la panza a todos. Claro, emociones encontradas, ¿sí? Claro, la tele te muestra escenas idílicas, todo divino, y nada es idílico con todo esto. Las emociones están. El tema es qué hacemos con todas estas emociones, ¿no? Entonces vamos a ver algunas herramientas para esto. Primero, cuando estamos con todas las emociones, ¿qué nos pasa? Ponemos límites de forma inadecuada, queremos arrancar a los chicos de la PlayStation y de la computadora y del celular, los mandamos cosas o los ignoramos, ya no sabemos más qué hacer. Bueno, a ver, primero conozcamos un poquito qué le pasa a los chicos, ¿no? Esto de lo que dijo David Nacio, que es un psicólogo argentino que vive en Francia. Los chicos crecen, vuelven a la infancia, crecen, vuelven a la infancia, crecen, vuelven a la infancia. Es re común eso, por eso es muy común que a veces encontremos a nuestros hijos con conductas infantiles cuando son muy grandes. 17 años que está viendo, no sé, Los Padrinos Mágicos. ¿Qué le pasa a este pibe? O sea, o está viendo los Teletubbies y tiene 17 años. Bueno, porque necesita eso, volver a la infancia para construir. Son como mamuscas los nenes, van construyendo dentro y van incorporando lo anterior. Y aparte nos tienen que desidealizar. O sea, esto es normal. O sea, Guille le pregunta al papá, ¿el sol? Dice, está nublado, no hay sol. Tráelo, le dice. Pero dijiste, es imposible, ¿cómo voy a traerte al sol? Ah, no podés traerme el sol. Y no. Dice, ¿me deja en el piso, señor, por favor? Le dice, claro. O sea, ya no sos más mi padre, no sos más mi ídolo. Y encima dentro de casa, ahora todos juntos es más complejo. Entonces, digo esto porque hay que primero entender a los chicos, que tienen lógica de red, tienen nuevos comportamientos, nuevos roles, nuevas ideas por consenso y colaboración, nueva conciencia, estudian todo entre todos. Está buenísimo eso, ¿sí? Pero también tiene muy equilibrado lo que es esfuerzo y obligación. Y lo que es diversión. Fíjense que esto que son esta generación Y, Z, los centennials, no, la obligación es una parte, pero la otra mitad no es obligación. Entonces yo no te voy a estar todo el día estudiando. No. Yo voy a priorizar también mi diversión y mi relax. Entonces es importante que los chicos, digo digamos, como consejo, y que los consejos que yo le doy a los chicos, es que tenga un cerebro alternante. Obligación, ejercicio, diversión, meditación. Obligación, ejercicio, diversión, relax, meditación. ¿Se entiende? Esa alternancia del cerebro hace que los chicos estén mejor y que nosotros estemos mejor. No podemos estar todo el tiempo a full con el trabajo. Tenemos que tener un poco de trabajo, un poco de ejercicio, un poco de tranquilidad y meditación, un poco de diversión. O sea, eso hay que construirlo, ¿no? Entonces, y tengamos en cuenta que los chicos, todos tenemos un cerebro, el lóbulo frontal, que es el que controla los impulsos, ¿sí? Y los chicos, y todos también tenemos una amígdala, que es la de las emociones. Bueno, los chicos tienen más peso de la amígdala que el lóbulo frontal, porque están en desarrollo. Por eso los chicos son emocionales y son impulsivos. Y en este momento, donde tienen tantas emociones encontradas los chicos también, es esperable que estén reactivos, o que de repente estés triste. Una mamá en un colegio el otro día me dijo, me senté a hablar con mi hija, estuvo media hora de reloj llorando. Claro, estaba angustiada. Necesitaba un espacio para poder descargar. Y esa emoción está. Y los chicos son muy emocionales en ese aspecto. ¿Sí? Tienen mucho menos habilidades para control. Así como no controla la emoción tristeza, tampoco controla la emoción bronca. Entonces se ponen impulsivos. Pero eso hay que entender a los chicos. Entonces, fíjense esto. Aparece que se pelean entre ellos, o están todo el día jugando a la PlayStation, o están con el celular y no te dan bolilla, o vos estás haciendo las cosas en la casa y los pibes están viendo tele y decís, pará. O sea, ayúdame un poquito, meter un poquito de garra a esto, a ver si podemos equilibrar un poco. Entonces, es un poco lo que tenemos que tratar de conseguir, ¿no? Todo esto. Entonces, hay un concepto
que lo dijo una psicóloga americana que se llama Froma Walsh, que ya lo acuñó en el 2004, que tiene que ver con lo que se llama resiliencia familiar. ¿Y qué es la resiliencia familiar? Es el suceso de superación y adaptación que tiene la familia como unidad funcional. Esto es que el modo en cómo una familia enfrenta y maneja la experiencia disociadora, por ejemplo, de la pandemia y el confinamiento y la cuarentena, cómo amortigua el estrés, cómo se reorganiza con eficacia, cómo sigue adelante con su vida, va a influir en la adaptación inmediata y a largo plazo de todos los integrantes de la familia, como en la seguridad y bienestar de la unidad familiar. Por lo tanto, la resiliencia familiar, el poder salir bien parados de todo esto, es muy importante. Es clave. Entonces, ¿qué significa la resiliencia? Transformarse a partir de la adversidad. Es decir, crecer a partir, como esta flor que está ahí, que es una flor que crece en la tierra seca. Dentro de la adversidad le permite florecer. Ese sería el gran desafío para todos, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque el gran desafío es que no nos coopte la pandemia emocionalmente mal y no tengamos herramientas para transmitirlas a nuestros hijos y no podamos estar con ellos y no podamos ayudarlos a salir de esto mejor parados. Pero entonces, lo que nosotros queremos es que esta estructura familiar, este sistema familiar que nosotros tenemos, pueda de alguna manera atravesar todo esto de la manera más aplomada posible. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para esto? Como dice Leonardo, en casa le llamamos modo de supervivencia activado. Sí, está buenísimo eso, Leonardo, me gusta el concepto de modo de supervivencia. El modo de supervivencia, de todas maneras, tiene una palabra que es supervivencia, y esa palabra es medio es medio como estar en Expedición Robinson, ¿no? O sea, hago lo que puedo. Sin embargo, podemos cambiarlo a... Me gustaría que tal vez, Leonardo, se lo transmitas a la familia, esto, modo de resiliencia activado. O sea, ¿qué es la resiliencia? Esto, salir favorecidos de la adversidad. Entonces la gente lo va a mirar como otra cosa, ¿sí? No quiero sobrevivir. No solamente quiero sobrevivir a esto, quiero salir favorecido. ¿Y en qué se basa la resiliencia familiar? En tres cosas: en el sistema de creencias, en el modelo organizacional familiar y en los procesos comunicativos. Entonces, ¿el sistema de creencias qué significa? ¿Cómo le doy sentido a la adversidad? ¿Cómo tengo una mirada positiva de todo esto? ¿Sí? Cuando yo esto que tengo acá, de repente lo miro, ¿sí? ¿Qué es esto de la pandemia? Y digo, qué catástrofe la pandemia, no se puede hacer nada, que eso es una cosa. Ahora digo, para un momento. Esta adversidad, ¿y si la miramos positivamente? Y se van a dar cuenta que hay muchas cosas positivas de la pandemia y del confinamiento que hemos logrado. Y lo podemos mirar eso. Ejemplo nuestro propio, digamos, a ver, mi hijo, hoy, el otro día charlaba con él y me decía, yo hay una cosa que iba a hacer sin pandemia y no la pude hacer, pero con la pandemia me pude hacer un curso virtual de un programa que le va a servir para tener una salida laboral, está estudiando ingeniería. Fantástico, de una vez positiva, puedo entrenar distinto, entonces puedo estar más tiempo en casa y ver cómo vos trabajás. Entonces, wow, la pandemia empieza a ser una cosa que si nosotros lo miramos como, che, ¿qué puedo sacar bueno de esto? Mucho mejor. Y si le quieren dar una mirada espiritual, mejor todavía. ¿Qué sería una mirada espiritual? Ahora voy a lo que dijo Ana, que me parece interesante. Una mirada espiritual sería, ¿qué me viene a enseñar esto? ¿Sí? Para poder trascender. ¿Por qué me sirve la pandemia? ¿Por qué me sirve estar confinado en casa? ¿Qué me viene a mostrar? ¿Me viene a mostrar que tengo que mejorar la comunicación con mis hijos? ¿Me viene a mostrar que tengo que aprender a mirarlos de otro modo? ¿Me viene a mostrar que los tengo que entender? ¿Me viene a mostrar que tengo que aprender tecnología que no aprendí? ¿Me viene a mostrar que lo importante no está en las cosas materiales porque estoy todos los días, hace 90 días que estoy con una yoguineta y 2 remeras? ¿Sí o no? ¿No se dieron cuenta que vivimos con 2 yoguinetas, un jean, 4 remeras? Bueno, algunos tenemos que salir, pero nada. Entonces de repente te encontrás con qué me viene a enseñar. Y esa mirada es interesante, ¿sí? Hay algunos acá dijeron, interesante, en casa nos organizamos como equipo.
desde el primer día y venimos con muy buenos resultados. Ojalá sigan. Bueno, es interesante, Ana, el concepto de equipo. Me gusta el concepto de equipo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que toda cosa que se resuelve en equipo se resuelve mejor. Siempre. Siempre que hay una resolución en equipo, se resuelve mejor que si no fuera en equipo. Está estudiado eso, ¿eh? Es más, les voy a dar un ejemplo que también les doy a los chicos. Imagínense que ustedes entran a trabajar en un lugar, ¿sí? Hay un ejercicio que yo hago cuando voy a las empresas, ¿no? Entran ustedes a trabajar en un lugar y se hacen cargo de un proyecto. Ese proyecto ya empezó. La persona encargada de ese proyecto se tuvo que ir y los pusieron a ustedes a cargo. Entonces, el ejercicio es que le dan 20 cosas que hay que hacer para poder continuar el proyecto. Y esas cosas tienen un orden del 1 al 20 de cómo hay que hacerlas para que el proyecto continúe. Entonces se le dice a la persona, bueno, cada uno hace el orden que cree que corresponde a todo esto. Entonces todo, cada uno pone. Después los juntás en grupos. Y decís, bueno, ahora en grupo hagan el orden que les parece para seguir el proyecto. Y entonces ahí aparecen las discusiones, el consenso. Normalmente el orden que cada uno individualmente hizo no se corresponde con el orden del grupo. Y después eso se lo compara con el orden que hicieron los expertos, con el verdaderamente que había que hacer. En el 99% de los casos, los resultados del trabajo en equipo y en grupo se asemejan más al resultado correcto que el individual. Entonces, ¿qué significa? Que el trabajo en equipo es muy importante para esto. Es muy importante, clave te diría, ¿sí? Es clave, porque permite que vos escuches al otro, escuches ideas, ¿sí? Entonces es muy importante construir eso en equipo. Y me gustó eso que dijo Ana en ese sentido, ¿sí? A ver, Silvana dice, yo encontré positivo en compartir con mi hija, disfrutarla y ser creativa. Perfecto. Le das una mirada positiva. Es muy lejos quizás pensar, así la pandemia afectó muchísimo económicamente a algunos de los padres. Y es verdad eso. Cuando hay un problema económico fuerte, ahí es como dice la pirámide de Maslow, ¿no? Cuando la base de la pirámide, que es la supervivencia, está afectada, es muy difícil pensar en lo otro. Sin embargo, es un gran desafío salir bien parados de esa adversidad. Es verdad eso. Bueno, a veces nos podemos restringir, a veces dejamos cosas, a veces hay cosas que no hacemos. Es verdad, eso es una cosa muy difícil de poder resolver. Eso, ahí sí que no tengo mucho para poder decirles, ¿no? El otro punto es el modelo organizacional. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un modelo organizacional familiar rígido, la voy a pasar peor. El secreto de la resiliencia familiar es la flexibilidad, la aptitud para unirse. Obviamente, como decía recién, o sea, los recursos sociales y económicos, pero la aptitud para unirse, trabajar en equipo y ser flexible. Ante una tormenta es mucho más probable que se caiga un árbol a que se rompa un junco. ¿Por qué? Porque el junco es flexible, se acomoda, va para acá con el viento. El árbol no. Entonces, el punto es tener flexibilidad. ¿Y cómo expresamos la flexibilidad? Y la expresamos tolerando más cosas, poniendo límites en forma distinta, entendiendo al otro, con empatía. Entonces, ahí nos ponemos más flexibles, ¿sí? En este momento yo estoy en una habitación dando la charla. ¿Saben por qué estoy en esta habitación? Porque mi hijo está haciendo ejercicio en el living. ¿Se entiende? Me tomó el living para hacer ejercicio. Entonces yo vivo en un tres ambiente, corrió la mesa, corrió todo, les tendría que sacar una foto. Está en el living corriendo de un lado para otro con el equipo de coso, con la colchón, qué sé yo, y me dijo, andate a la habitación. Y decí que me fui a una habitación que estoy sentado en una silla, si no me mandaba a la cama también para hacer esto. Entonces digo para que vean que flexibilidad, bueno, está bien, te toca a vos el living, yo me vengo acá, o sea, esto es fundamental para que podamos estar más en armonía y ser más resilientes, ¿no? Y después los procesos comunicativos. Acá hay un punto importante. ¿Por qué? Porque dentro de los procesos comunicativos hay 3 o 4 cosas claves. Primero, ser claros, ¿sí? Tener claridad en lo que queremos decirnos. Segundo, poder expresar las emociones. Tenemos que poder expresar las emociones. Y tercero, hacer una resolución colaborativa de los problemas, que todos aporten. Entonces eso es muy importante y vamos a hablarle un par de cositas de esto que les voy a dar. Obviamente que dentro de casa estamos todos iguales frente a la pandemia, pero no somos todos iguales. ¿Por qué? Y porque nosotros somos los padres. Entonces hay expectativas y niveles de exigencia distintos, ¿sí? Hay que manejar la simetría y los límites porque, claro, estamos todos juntos, parece que está todo... No. O sea, estaremos todos en pijama, pero no somos iguales, ¿sí?
Entonces, ¿cómo implementamos la autonomía? Es todo un desafío esto, ¿no? Entonces, lo que dijimos antes, control, supervisión o vigilancia. Fino y difícil equilibrio. Hay que negociarlo con los chicos. Si vos entrás cada 2 minutos a la habitación de los chicos diciendo que, che, y terminaste la tarea, y no tenés nada que hacer, y ¿cómo vas con el colegio? Y no te. Claro, porque lo ves medio. Y está todo el tiempo, dame el celular, está todo el tiempo en la PlayStation, no puede ser esto, qué sé yo, deja TikTok. Claro, es un problema. Entonces, los pibes que dicen, no, entonces eso hay que negociarlo con los chicos. ¿Cuánto es supervisión, cuánto es vigilancia? ¿Qué es lo que los chicos necesitan? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para estar tranquilos? Hay que hablarlo eso. Con el diálogo de eso se pone más fácil. Entonces, en lo que es estilo familiar o family management, tiene que ver con la supervisión, tiene que ver con las normas y los límites, tiene que ver con los vínculos y tiene que ver con la disciplina y cómo aplicamos la disciplina. ¿Qué pasa habitualmente? Y peor ahora en esta situación, ¿qué será supervisar? ¿Cómo aplicamos la disciplina? ¿Cómo ponemos límites? ¿Cómo están los vínculos? Entonces, claro, todo eso impacta. Entonces, supervisar significa monitorear. Y ahora le estamos encima todo el tiempo. Entonces tenemos que redefinir cuán cerca tenemos que estar. Y lo que es límites y disciplina es con calidez, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grandes 3 déficits parentales que decimos? El déficit de supervisión, el de ejercer la autoridad y el de compensar a castigar. Si nosotros no sabemos qué es lo que hacen, está mal, pero tampoco podemos vigilarlo. Y el tema de establecer normas de comportamiento es muy interesante, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuáles son las normas nuevas de comportamiento en este nuevo ritmo de la pandemia? ¿Quién se hace cargo de poner la mesa? ¿Quién lava los platos? ¿Cuánto vas a estudiar? ¿Cuántas son las horas de PlayStation? ¿Cuánto tiempo te toca a vos la PlayStation? ¿Cuánto de tu hermano? ¿Cuántas horas puedes ver Netflix? ¿Qué vas a hacer con el celular? ¿Vas a estar todo el tiempo en TikTok, en Instagram? ¿Vas a estudiar? ¿Me vas a mostrar las notas? Todo eso hay que reconstruirlo y hay que redefinirlo. ¿No les parece que es algo que pasa esto? Yo necesito el feedback de Silvana, de Caro, de Fabi y de... Espérate, que más que me. Y de Daniel, Rurico, ¿sí? Que son los que, en la familia, esos son los 3 o 4 que tengo acá adelante, y Gaby Cascallar, que está sin cosas. Ellos me dan el feedback. Si se ríen, yo estoy contento. Si se ponen enojados, no estoy contento. Ese es para mí son el feedback, porque son los que veo cada tanto. Entonces es importante esto, ¿no? El tema de cómo complementamos esto. ¿Por qué? Porque tenemos como familia, y ahí hablamos del modelo familiar, podemos salir de un modelo hiper estricto o hiper relajado. Y ahí es un tema, y lo ideal es que seamos medio flexibles en todo esto. Si somos muy autoritarios es un problema, si somos muy negligentes, no damos bola, también es un problema. Tenemos que ser una familia democrática. Y la familia democrática se caracteriza por algunas variables que se van a asociar a futuro con un montón de beneficios. Chicos más responsables, chicos más queribles, chicos que van a la casa de otro y dicen, che, qué buen chico chicos que consumen menos alcohol y menos drogas, chicos colaborativos con la sociedad y con el mundo, o sea, un montón de cosas. Entonces, digo, porque acá tienen las 3 características, esto lo mostré creo en la última charla, los que estuvieron se van a acordar, que en el estilo permisivo, la disciplina, las normas son pocas, la actitud es blanda y la tendencia emocional es la ansiedad. En el estilo autoritario, las normas son muchas y arbitrarias, se hace porque yo lo digo, hay intransigencia, no tengo flexibilidad y hay enojo. ¿Cuál es el estilo democrático? ¿Hay normas? Sí, hay normas, se cumplen, como decía, trabajo en equipo. Hay firmeza y hay autocontrol de las emociones. ¿Qué pasa con el afecto? A veces acá es muy excesivo, y más que los tenemos todo el día encima, entonces o los tenemos todo el día al lado. En el autoritario hay poco, y acá hay adecuado y con comprensión y apoyo. ¿Y qué pasa con la comunicación? A veces acá es excesiva, o digamos, y es inconsistente, porque no sabemos quién es el padre, quién es el hijo. Acá no hay comunicación, porque hay autoritarismo, y acá hay adecuada, recíproca y participativa. Entonces, el objetivo del estilo democrático es que es comunicarse, hablar, poner las normas de manera correcta, negociar todo el tiempo, y permitir que las emociones surjan, pero que hay emociones negativas que nos van a generar que no esté bueno todo esto. Entonces, ¿el punto cuál es? Por ejemplo, saber poner límites. Esto que puso Tute, que está buenísimo desde el punto de vista de lo que es el respeto por el género y por el. Y cuando las chicas, las mujeres dicen no es no, está correcto. En el caso de los límites es complejo, porque no es no, no es no es no. Es no porque, yo te explico. Entonces, en el tema de los límites, ¿qué tenemos que hacer? Ser flexibles. Tenemos que ser flexibles, tenemos que congeniarlo. ¿Y qué límite le queremos poner? No sé, piensen ustedes, ¿no?
Como dice acá Gaby, todo el tiempo negociando, sí. Como dice Claudia, la base siempre es el amor y el respeto. Todo se negocia, pero con base y valores. Obviamente que de fondo siempre está el valor amenazado o no amenazado. Cuando uno tiene un valor amenazado, siempre hay ruido. Cuando ves, por ejemplo, que un chico tiene un valor que la casa respeta, que es, por ejemplo, el valor de la responsabilidad. Ponle que los padres, todos, la responsabilidad es un valor muy importante de defender. Y cuando se ve que los chicos no se comportan responsablemente, nos hace ruido a todos. Y sobre todo a los padres. Siempre que ustedes tengan tensión, vean que haya un valor amenazado. El valor amenazado. ¿Qué es eso? El valor de la honestidad. El valor de la autenticidad. El valor de, no sé, del amor. El valor del respeto. Cuando ven que hay ruido es porque hay una cosa amenazada. Entonces hay que charlarlo, ¿no? Y como dijimos al principio, Claudia, claro, frente a una situación excepcional, hay soluciones excepcionales, ¿sí? Y como decís vos, la familia tiene que armar un nuevo pacto. Y es verdad eso. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque el sistema cambió, porque el ritmo cambió, porque estamos todos juntos, porque estamos otros de otra manera. Entonces, claramente hay que renegociar todo. ¿Y está mal renegociar? No. Yo quiero adolescentes que negocien, ¿sí? Y hay que tener diálogo y comunicación. Pero les recomiendo dos cosas, como consejo como padres. ¿Hay que tener diálogos familiares? Sí, claro. Pero hay que tener diálogos individuales, con cada uno de los chicos por separados. ¿Por qué? Porque los chicos necesitan que los padres estén disponibles para ellos en forma individual. Por eso háganlo, ¿sí? Si tienen varios hijos, encuentren un espacio individual con cada uno, ¿sí? Para charlar y para poder negociar, ¿sí? Y con los más chiquitos, sobre todo los más chiquitos, que son los que más les cuesta poner en palabras las cosas, hay que jugar. Hay que dejar el celular, hay que jugar, un momento de atención plena con los chiquititos. Y van a ver que los chicos en 15, 20 minutos de jugar van a expresar todas sus emociones. Porque no van a poder hablar. Pero ¿saben qué? Te van a tirar el juego, van a patear todo, no van a querer hacer las cosas. ¿Y por qué eso? Y porque emocionalmente están mal. Entonces, ¿dónde van a expresar? Con el juego. Entonces, es muy importante que nosotros podamos, de alguna manera, darle la oportunidad, el escenario, para que los chicos expresen las emociones. Y eso es el juego. Y con los grandes también, ¿eh? Así que es muy importante. Después, ¿qué pasa? Esta herramienta se las voy a contar. ¿Conocen la ventana de Johari? ¿No? Bien. Les cuento esta herramienta que les va a servir para casa, para todos, para poder un poco reconvertir cierta convivencia a través de que el otro te entienda y vos entender al otro. Johari es una apócope de dos personas, Johnson y Harry no sé cuánto, que dijo que nosotros tenemos, escuchen esto, es muy interesante, yo lo utilizo mucho en las charlas que doy de coaching, o en las charlas que doy de estrés, o en las charlas que doy de comunicación, es una herramienta muy interesante. Johari dice que nosotros tenemos 4 ventanitas. Hay cosas que uno sabe de uno mismo y los demás también saben. Ustedes de repente saben que yo soy cardiólogo, especialista en adicciones, que hago, ¿sí? Esa ventana es la ventana pública. Después tenemos una parte de nuestra que nosotros sabemos, pero los demás lo saben. Esa es la ventana privada. Después hay una parte nuestra que los demás saben y nosotros no. Esa ventana es la parte ciega. ¿Les ha pasado alguna vez que le digan algo a los hijos que, yo no pensé que era así? Viste que si no, yo re sé poner límites. Y después te hablas con tus hijos y decís, no. Siempre tenés cara de enojado, siempre gritás, no te escuchás a nadie. Decís, y eso era ciego para vos. Vos pensabas que era fantástico. No, es ciego. Vos no lo sabías. Entonces es muy importante entender que nosotros tenemos una parte ciega, ¿sí? Que no conocemos de nosotros mismos y que los demás sí conocen. Y está bueno saber. Y después tenemos la parte desconocida de lo que nadie sabe nada. Entonces, qué interesante esto, ¿no? Porque, ¿cómo se mejora la comunicación? Se mejora aumentando la ventana pública. Cuando la ventana pública es más grande, mejora todo. ¿Cómo mejora la ventana pública? Pidiendo feedback. Yo tengo que agarrar a mis hijos, a la gente que trabaja conmigo, y decirle, che, ¿cómo soy trabajando? ¿Cómo soy en casa? ¿Qué cosas podría mejorar? ¿Qué cosas no les gusta de lo que hago? ¿Qué cosas sí les gusta de lo que hago? ¿Sí? Importante. ¿Por qué? Porque te dicen, no, mamá, vos cada 20 minutos estás preguntando si tengo algo para el colegio. No me di cuenta. O
cada vez que me decís que ponga la mesa, me lo decís mal. Interesante. O, qué sé yo, no sé, nunca, o al revés, nunca me preguntás nada. ¿Qué sé yo? Entonces, uno pide feedback y la otra es revelación, a expensas de la privada. Yo cuento cosas que necesito, cuento cosas que necesito del otro, ¿sí? ¿Qué sé yo? Mirá, ¿sabes qué? Para mí es muy importante que vos, a ver, si los cuento, ahora lo voy a hablar también con este ejemplo, con cómo decimos las cosas, ¿no? Pero, no sé, necesito que alguien se haga cargo de poner la mesa todos los días porque yo no puedo. Y vos pensás, no, ¿cómo no se da cuenta? No, no se dan cuenta. Los pibes no se dan cuenta, no es que te dicen, sí, sí, no, mirá, voy a ayudar. No, no se dan cuenta. Hoy un chico en una charla me decía, a la mañana me decía, yo le preguntaba, ¿y colaboran en casa? Y automáticamente, y si me lo piden, colaboro, dice el chico, claro, qué vivo que yo. No, pará, claro, nosotros qué decimos, ¿cómo no se da cuenta? ¿No ve que estoy haciendo 20 cosas? Que estoy con el home office, que pongo muchas cosas en lavarropa, que de repente tengo que pasar el escobillón y de repente hay que hacer las tareas con el hermano. No, no se da cuenta. Entonces hay que pedir. Lo privado tuyo, lo que vos necesitas, hay que pedirlo. ¿Sí? Y hay que decirlo. ¿A expensas de qué? De la privada. Sí, porque son cosas que los demás no saben. ¿Sí? Entonces, vos así aumentás la ventana pública. Y al aumentar la ventana pública, empieza a ver con un poco mejor de comunicación. Ejemplo, mi hijo antes, yo estaba dando una clase y aparecía con un audio a todo lo que da. Le digo, vení, sentate acá. No está bueno, o sea, yo necesito privacidad cuando doy una charla, necesito estar tranquilo. Entonces, si vos estás al mismo tiempo, no me sirve. Perdón, papá, no sabía, no me di cuenta, listo, fenómeno, ahí tenés. La ventana pública es de la paga. Y de esa manera, ¿qué hizo? Él entendió, cuando hay afecto y hay amor y hay empatía, todo resulta mejor. ¿Se entiende eso? Por eso es muy importante eso. Ahora, ¿les ha pasado tener una conversación? Esperen que tengo calor en casa ahora. Un minuto me voy a sacar el buzo. Así estoy más cómodo. Bien, me peino un poquito. Como yo le digo a los chicos. A ver, espera que a ver si no me escuchan. Como yo le digo a los chicos, se levantan a la mañana, se ponen en acción, hacen la cama, se bañan, salen del modo pijama, ¿sí? Y se ponen y hacen algo para activar el cuerpo, ¿no? Entonces, es interesante eso porque yo les digo a los chicos, yo para una charla hasta me perfumo. Todavía no tenemos 4D, ¿no? ¿Viste? O sea, pero me perfumo también, o sea, porque es una manera de activarme y estar como si yo estuviera trabajando. Entonces es importante eso. Entonces, ¿les ha pasado tener alguna conversación con sus hijos o con su pareja, y medio tensa, en la cual tenían ganas de decir algo y no lo dijeron? ¿O lo dijeron y fue todo un desastre? ¿Alguno quiere contar alguna historia, por ejemplo, para tomar de ejemplo? Con algún hijo, por ejemplo, para no involucrar a la pareja que después yo te dije, vos dijiste cómo, ¿sí? A ver, ¿quién quiere contar alguna historia? Alguno, que active el micrófono y hable. ¿Alguna situación con algún hijo o hija? ¿Quién quiere contar? ¿Alguno se anima? ¿Tensa? Apareció Sanina. Adelante. Nadie va a contar. Mira, yo a los que tengo acá son a Gabriela, a Silvana, a Caro, a Fabiana, a Janina y a Daniel. O sea, si alguno quiere contar, al resto no los veo. A los otros 60 no los veo. Yo te contaría, pero mi hija es muy chica, tiene 2 años, No así que importa. no puedo tener conversaciones con ella. Claro, es verdad, no tenés conversaciones. A ver, algún Es otro que muy tenga chica. adolescente. A ver, algún adolescente. Algún berrinche con algún adolescente, alguna pelea con algún adolescente, digan por la Play, por algo. A ver, ¿quién cuenta una? Por Play, por TikTok, por lo que sea. Porque no hizo la Bueno, tarea. acá voy a contar una yo. Dale, Sani, dale. No es tan grave, ¿eh? No Yo tengo importa. hijo adolescente y me pasa esto que vos decís, que está siempre encerrado en el cuarto. Entonces yo voy y le digo, ¿vas a hacer algo? ¿Vas a salir? Y se les pasa el día con los videitos. Y lo escucho desde acá abajo que se mata a carcajadas viendo cosas solo. Claro. Y en una subo y digo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Gus? Y me dice, es que me mata la convivencia. Y ahí se pone a llorar
y uno se pone en el rol de que ellos también pasan mucha angustia, ¿no? Y lo canalizan ahí. Entonces, bueno, por suerte él, lo hablamos, me lo dice, pero uno piensa que por ahí uno solo adulto se angustia y encontré que no, que él también se angustia por todo lo que vos nombrabas, ¿no? De no ver a los amigos, a los abuelos, a todo el mundo. Y bueno, y es su forma de canalizarlo eso, ¿no? Bueno, con la tecnología también. Yani, eso que me dijiste, no lo voy a aplicar ahora, pero lo voy a tomar porque lo que vos acabas de decir es la importancia de encontrar un espacio para que las emociones se manifiesten. Y eso es muy importante. Parece una tontera, pero a veces no le damos el lugar para que las emociones aparezcan. ¿Sí? Y pensamos que tener emociones como angustia, como miedo, como tristeza, como ganas de llorar, es que está mal. Y la verdad es que al contrario. O sea, son emociones que tienen. Ahora les voy a dar unas herramientas para procesar las emociones, pero para mí es muy importante que ustedes puedan contemplar esto de las emociones de una manera. Pero yo quiero alguna situación tensa, alguna situación que ustedes tuvieron que decir algo a algún hijo y dijeron, lo mato, o no sé, a ver, algo así. A ver, a mí me está pasando, ponerle que tengo un adolescente de 15 años, viernes, sábado y domingo, muere por jugar, viste, a Fortnite con los amigos, y claro, el chico hasta las 6 de la mañana, todo el tiempo durmiendo. Entonces vos escuchás, ¡ay! Los gritos hasta decir basta, y estás durmiendo y sobresaltado. Entonces es como que tuvimos que renegociar todo el tema de poner límites, de jugar, pero hasta cierto determinada hora, y a veces es tenso porque yo no entiendo. Es el lugar que él tiene, viste, para vincularse con sus amigos, pero es como que toda la casa está pata para arriba porque no descansamos bien. Interesante, vamos ahí, Gaby, pará, quiero que me digas algo. Cuando te enfrentaste con tu hijo, ¿sí? No, lo charlamos. ¿Sí? Pará, lo charlamos, pero pará, ¿qué emociones tenías? Yo quiero decirles para que Sí, vean lo el quería tema de lo matar. charlamos, porque a veces lo quería matar. ¿Qué más? No, ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? No te escucho. ¿Qué emoción tenías en ese momento? Y nada, es que no podés dormir y te irrita. Pero Te irrita, tenés bronca, lo querés matar. O sea, ¿qué es lo que tenías adentro que hubieras querido decirle? no, se lo dijimos después, le decimos que Santi, mira, la verdad es que tenés que entender que toda la familia tiene necesidades de descansar, de dormir, ellos se ponen los micrófonos, pero gritan que ni te explico. Bien, y al pero día pará, siguiente- vos dijiste, después se lo dijimos, pero si vos de repente son las 4 de la mañana, te despertaste porque él está a los gritos y entras en su habitación, ¿qué le hubieras dicho en ese momento? No, le cortamos el disyuntor y listo, y ahí se terminó todo, y después al día siguiente hablábamos. Perfecto, o sea, increíble, o sea, está buenísimo, te corto, listo, el disyuntor, buenísimo. Es interesante el concepto, porque vos dijiste algo que es interesante, que es, después hablamos. ¿Por qué les digo todo esto? Y porque hoy una herramienta típica de todo esto que tiene que ver con cuando uno quiere decir algo que siente y que piensa de una manera constructiva en un contexto inadecuado, tiene que poder lograr algo que permita que la comunicación sea productiva y que no deteriore el vínculo. ¿Sí? Que no sea autoritario, más que nada. ¿sí? Por eso, la pregunta es, si vos vas y le cortás el disyuntor, no le gustó. no le gustó, ¿qué pasó? Se enojó. Al día siguiente lo charlamos con los tres, con el papá, lo entendió y es como que renegociamos y ya quedó claro las reglas para los fines de semana para jugar hasta la hora que quiera. Igual, más allá de eso, o sea, viste que hay tensión, no le gustó, perfecto. El tema es que, a ver, digo esto porque ustedes cuando vos dijiste al día siguiente me puse a hablar, lo negociamos, ¿qué significa? Nada, construí un contexto adecuado para poder escuchar y ser escuchado, y ser escuchado. Sumado a eso, una herramienta muy importante para poder tener un diálogo con otro que me pueda escuchar y yo escucharlo, es que la emoción negativa esté ausente. Yo no puedo construir ninguna cosa si yo estoy con bronca. No. O estoy extremadamente triste. O sea, hay una emoción negativa que no tiene que estar, porque la emoción negativa me va a invadir y no me va a permitir pensar. Entonces, el punto importante es que hay que construir un momento adecuado
y que la emoción negativa esté ausente. Cuando yo estoy en ese momento y nosotros nos podemos escuchar, voy a empezar a trabajar con algo que es muy importante que todos tengamos en cuenta para lo que es el diálogo con el otro cuando tenemos que decirle algo, que es manejarse con los datos y no con juicios de valor o con interpretaciones. Vamos al ejemplo de Gaby. Un dato sería, cuando te escucho levantar la voz y jugar al Fortnite hasta las 6 de la mañana, lo pueden ver todos eso, ¿sí o no? Sí. Totalmente. Es un dato, es una cosa que todo el mundo puede ver. Entonces, ¿qué es? Jugás a la Play hasta las 4 o 6 de la mañana. O jugás a la Play y estás a los gritos. Listo. Lo que yo no puedo decir es, pues sos un irresponsable, sos un irrespetuoso, lo haces a propósito para que nosotros no podamos dormir, porque eso es una interpretación. ¿Se entiende? El punto es dato, dato, dato. Cuando yo le decía a mi hijo, mira, cuando vos entrás caminando con la música todo lo que da, cuando yo estoy haciendo una charla en Zoom, y la verdad, ¿qué tengo que decir ahí? Dato. Tengo que hablar de mí, no del otro. Ese es el secreto. Yo no puedo hablar de lo que el otro es. Tengo que hablar de lo que a mí me pasa. Me enoja, me molesta, me irrita, me angustia, lo que sea. Pero hablen de lo que a ustedes les pasa, no de lo que el otro es. Cuando ves, sos un irrespetuoso porque te quedas... No, eso es un irrespetuoso. A mí me molesta. Después está el valor profundo amenazado, el respeto, será. O el sueño, o lo que corno sea. Pero digo que hablen de ustedes. Y después digan, che, ¿qué te parece que te digo? Entonces, Gaby, por ejemplo, ¿cómo se llama tu hijo? Ay, espera. No te escucho. Estás muteada. Santiago. Santiago, entonces vos agarrás, te sentás con Santi. Che, Santi, mirá, cuando vemos que vos jugás al Fortnite hasta las 6 de la mañana, levantás la voz, ¿sí? Y todo el dato con problemas. La verdad que no me gusta, no nos gusta, nos hace mal, nos pone mal, porque para nosotros es importante el descanso en todo esto. Che, ¿qué te parece lo que te digo? A que le digas, mira, Santi, sos un irrespetuoso, la próxima vez que te escucho gritar hasta las 4 de la mañana te corto el disyuntor y no jugás al Play hasta la semana que viene. ¿Se entiende la diferencia? Entonces lo que digo es que es importante poder decir, porque si vos no decís lo que sentís, lo que hacen es tóxico para vos. Ahora, si vos lo escupís así tal cual, tampoco es bueno. No, obvio. Entonces, por eso les digo, les doy esta herramienta, que lo vincular cotidiano sirve muchísimo. Y por último, quiero entrar en lo que es el sistema de regulación emocional de todo esto, ¿no? Nuestro y de los chicos. Ustedes saben que Gilbert, que es un profesional, un psicólogo interesante, que entre el 2009 y 2015 enarboló esto que se llama el sistema de regulación emocional y que dice que nosotros tenemos 3 sistemas grandes. Uno que es el sistema de amenaza y defensa, otro el sistema de incentivos y búsqueda y otro el sistema de calma y aflicción. En el sistema de amenaza y defensa aparece una gran hormona, o 2 hormonas que son la adrenalina y el cortisol. Es el sistema de la supervivencia. ¿A qué está enfocado? ¿A escaparse o a pelearse? Punto. ¿Y qué sentimos ahí? Sentimos miedo, sentimos enojo, sentimos inseguridad, sentimos bronca, ansiedad. Y eso lo tenemos. Hay gente que vive en ese sistema. Después tenemos el otro sistema, que es el sistema de los logros. El sistema de conseguir metas, superar desafíos, competir. Sentimos energía, motivación, me fue bien, hice bien una tarea para el colegio, me saqué un 10 en la prueba, no sé, presenté un informe del trabajo que estuvo buenísimo, logramos generar, lo que sea, un logro. ¿Cuál es la hormona? La dopamina. La dopamina es la hormona del logro. Ojo con esto, porque la dopamina, que es la hormona del logro y la hormona del placer, es la hormona de las adicciones. Cualquier consumo de sustancias, de cualquier droga, termina liberando dopamina en el núcleo accumbens. Lo que pasa es que la cantidad de dopamina que libera un logro laboral o, digamos, académico es de cierta cantidad, es fisiológica, es normal. La cantidad de dopamina que liberan las drogas es excesiva. Entonces el cuerpo dice, no, ¿qué voy a preferir? ¿Esforzarme para conseguir un 10? O fumar marihuana que me libera dopamina y siento mucho más placer. El cerebro no sabe de otras cosas. Se maneja con neurotransmisores. Y eso te lleva a una conducta. Por eso, los logros que son tan importantes, que nos liberan dopamina y nos dan placer, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque también es un sistema que está regulado por el consumo de drogas.
Por eso es tan importante que el placer y la dopamina sea fisiológica, sea con logros vinculados a esto, a lo académico, a lo laboral, y no de manera artificial con una droga. Ahora, muchas veces nos pasa que nos manejamos en estos dos sistemas. Supervivencia, logro, supervivencia, logro. Y la calma, y volver a la calma, y volver al equilibrio. Entonces aparece este sistema que regula los otros dos en algún aspecto. Que está enfocado ¿a qué? A la empatía, a la calidez, a la amabilidad, al autocuidado. ¿Y qué sentimos? Sentimos calma, sentimos confianza, sentimos seguridad. ¿Y qué hormonas están en juego acá? La oxitocina y la endorfina. ¿Y cuándo se libera endorfina? Cuando hacemos ejercicio. ¿Cuándo se libera oxitocina? Cuando meditamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a procesar las emociones. Entonces, el primer paso para procesar las emociones es identificarlas. El primer paso para procesar las emociones es mirarlas. Es saber que la tenemos, saber que aparecen, saber que están, ¿sí? Observarlas. ¿Es fuerte? ¿No es fuerte? No voy a sojuzgarla, no voy a evitarla, no voy a suprimirla. Es como le pasó al hijo de Gianni. No, expresala, manifestala. Ahora, ¿sabes qué? Pongámosle nombre. ¿Cómo se llama esto que estás sintiendo? Uno podría decirle a uno mismo o a un hijo. ¿Cómo se llama? ¿Se llama angustia? ¿Se llama tristeza? ¿Se llama depresión? ¿Se llama miedo? ¿Se llama bronca? ¿Cómo se llama? Pongámosle nombre. Porque es bueno identificar cuál es la emoción que nos habita en ese momento. Y una vez que le pusiste nombre, lo que vas a decir, te vas a hacer una pregunta. Y vas a decir, para, contexto. ¿Por qué tengo esta emoción? ¿Cuál fue la situación que me llevó a esta emoción? ¿Qué pensamiento me llevó a esta emoción? ¿El pensamiento de esto nunca más va a terminar? ¿El pensamiento de es el peor año de mi vida? ¿El pensamiento de, no sé, me voy a contagiar y voy a contagiar? ¿El pensamiento de nadie me va a querer porque no veo a mis amigos? El pensamiento, no sé, ¿cuál pensamiento te llevó a eso? A ustedes. ¿Qué pensamiento los lleva a esa emoción? Entonces, en ese contexto, lo que vos ves, vas a empezar a decir algo que es importante, que podés redefinir o reevaluar cognitivamente ese pensamiento. ¿Este pensamiento es un 6 o es un 9? Es decir, para. Esta pandemia, si yo la pienso como una catástrofe, me va a generar emociones de angustia. Si yo lo pienso, che, qué bueno la pandemia porque me permitió estar mejor con mis hijos y conocerlos más, no voy a tener angustia. ¿Se entiende la diferencia? Entonces uno tiene que pensar en ese momento qué pensamiento lo llevó a tener esa emoción y qué manera uno puede redefinir ese pensamiento y reformularlo. Eso se llama procesar las emociones. ¿Se entiende el concepto? Es clave esto, porque nos ayuda y tenemos que darle lugar a las emociones. Tenemos que lugar a expresarlas. Y si nos toca estar llorando un rato, estaremos llorando un rato. Y si nos toca enojarnos, veremos por qué nos enojamos. Y en ese análisis vamos a entendernos y conocernos más a nosotros mismos. Entonces reconocemos los pensamientos asociados y ¿qué hacemos? Tratamos de cambiarle la mirada, tratamos de cambiarle el pensamiento que genera, la interpretación que originó eso. Y finalmente, empezamos con alguna técnica de meditación y de relajación. ¿Y por qué es importante esto? Porque está demostrado que esto no hace falta hacer un yogi, ponerse la pierna acá arriba y meditar 45 minutos. O sea, no va por ahí. Va a tratar de generar algún tipo de momento en el día en el que uno vuelva a la calma. Habitualmente se hace con procesos de respiración, en el cual uno se acuesta o se sienta tranquilo, en una posición cómoda, y lo que hace es respirar. Respirar y escuchar la respiración y te van a aparecer un montón de ideas en la cabeza y la dejás pasar como una nube y volvés a conectarte con la respiración. Y eso va a hacer que vos de repente entres en otra sintonía, porque empieza a generar ondas alfa en el cerebro que son distintas a las ondas beta que tenemos nosotros, que son las de activación. El cerebro entra en calma. ¿Y cómo se hace? Respirando. Es simple, ¿eh? Y es un mensaje al cerebro eso. Entonces, de repente construimos un momento distinto del día. Y por eso yo le decía a los chicos, les digo, tienen que tener el cerebro alternante. Tienen que estudiar, tienen que aburrirse, tienen que jugar, tienen que hacer ejercicio, tienen que meditar un rato, tienen que volver a hacer el ciclo, ¿sí? Y entonces, podemos construir espacios de relajación.
¿Con qué? Con los sentidos, con los olores que nos gustan. Todos tenemos en casa o algún incienso o un hornito de eso donde le ponemos esas cositas. No sé, acá en casa tenemos uno de lavanda o de bergamota y sale rico olor y pone otra sintonía. Y tal vez te guste una textura especial y tenés un silloncito tuyo que te encanta porque es de, no sé, de corderoy o porque es de cuero, lo que sea. Y un espacio de la casa donde vos veas los colores que te dan paz y te dan tranquilidad. Y los sonidos, la música que a vos te gusta. Entonces construís un espacio en el cual vos pasás a un contexto de relajación y volvés a la calma. Tú no estás todo el tiempo entre emergencia, logro, emergencia, logro, emergencia, logro, emergencia, logro, porque eso es muy desgastante. Tenemos que pasar por un momento de calma. Y eso es lo que tenemos que lograr, porque eso también los chicos, y hay que hacerlo con los chicos esto, ¿no? Meditar con los chicos, sentarse junto con los chicos un ratito, respirar, estar tranquilo, poner una música de fondo. ¿Para qué? Para lograr equilibrio. Entonces, finalmente algunos tips prácticos. Diseñar rutinas flexibles que sean posibles de cumplir. Levantarse, cambiarse, desayunar, no estar en pijama todo el día, ustedes tampoco. Trabajar por turnos breves, hacer cortes, comunicarles a los chicos lo que están haciendo. Turnarse con la pareja con las cosas de la casa, ¿sí? Con los chicos. Tomarse un tiempo para hablar con la pareja sobre lo que sentimos. Tomarse un tiempo para hablar con los chicos. Negociar con los chicos permanentemente. Dejarlos a todos un día libre, de no trabajar, de no estudiar, conectar con amigos por las redes todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, además de lo cotidiano, no sé, los domingos a la noche hacemos pizza casera en casa y nos ponemos 4 o 5 familias con el Zoom ahí, con la computadora en la cabecera de la mesa y comemos pizza casera cada uno en su casa, pero charlamos, comentamos, ¿sí? Y lo hacemos. Eso también lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Entonces es importante eso. Involucrarlos a los chicos en la tarea de la casa. Esto es algo fundamental. A los chicos hay que enseñarles y hay que involucrarlos a esto, ¿sí? Ahí dice, todos los sábados dice Guadalupe no juega esto. Es un familiar, un espacio de amistad, pero los chicos tienen, esto que decía, empoderarlos a los chicos, que se encarguen de cosas de la casa. Tienen que saber barrer, tienen que saber pasar el trapo, tienen que saber lavar los platos, tienen que saber sacar las cosas del lavarropas o poner las cosas en el lavarropa, tienen que saber, no sé, lo que sea, que hagan cosas. Es muy importante. Si vienen a una casa, que corten el pasto, que corten, lo que sea. Es muy importante. Lo pueden hacer juntos, puede ser un momento de compartir junto con los chicos. Pueden hacer una huerta, lo que ustedes quieran, pero hagan algo y pónganle responsabilidades en los hombros a los chicos vinculados a la casa, porque eso los ayuda, los hace más fuertes y los hace que el día de mañana tengan herramientas que no son solamente los de su expertise. No hay que hacer todo al 100% y después hagan tutoriales de ejercicios. Esta cosa es muy importante para ustedes y para los chicos. Estas son aplicaciones para meditar, Headspace, Calm, Intimind, Zen, que sirven. Y finalmente, sepan que todos ustedes y todos los chicos hacemos lo mejor que podemos. Y sepan que compartir el malestar organiza el sufrimiento. ¿Qué significa eso? Hay que hablar con otra gente que le pase lo mismo. Che, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo la están llevando? ¿Qué les pasa? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Cómo lo solucionaron? Compartimos nuestro malestar. Y entonces nos organizamos mejor. Y termino con una frase de Viktor Frankl, que es un médico que estuvo en un campo de concentración y que estuvo confinado muchos años, y que él decía que al ser humano se le puede arrebatar todo salvo una cosa, y es la última de las libertades humanas, que es elegir su actitud frente a una serie de circunstancias. Es decir, la actitud de elegir su propio camino. Vos no puedes cambiar la situación, pero sí puedes elegir cómo querés comportarte frente a esa situación. Él estaba en un campo de concentración. Él podría elegir dejarse morir o podría elegir seguir luchando. Eligió seguir luchando, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Tenemos una situación rara, pandemia, confinamiento. Podemos elegir qué queremos hacer. Resignarnos y decir esto no debería estar pasando, no debería estar pasando, o aceptar la situación y poner la creatividad para salir favorecidos de todo esto. Es una decisión frente a las circunstancias que estamos en las cuales no tenemos injerencia. ¿Se entiende? Por eso yo digo que es muy importante que nosotros podamos enseñarles a nuestros hijos y nosotros mismos que ante esta situación, que no está en nuestras manos modificarla, poder decir cómo yo quiero salir favorecido de esto. Y poner la creatividad al servicio de todo esto para que los chicos después entiendan que como familia salimos fortalecidos.
¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por escuchar. Voy a parar la presentación, así los veo a todos un poquito más. Gracias, Guido. Preguntas, dudas. Sí, eso quería preguntar, si alguien tenía algo para consultar, podía escribirlas en el chat. Pueden escribirlas en el chat, que ahora los puedo ver. Antes también veía el chat, ¿eh? Gracias, súper claro, buenísimo, muchas gracias. Digan si quieren con qué cosas se quedaron, cuál es la que más les impactó. Alguno que diga algo, a ver. Alguno que diga, no, esto me sirvió, esto no me sirvió. Alguno que diga, a ver, si quieren, ¿no? Obviamente. Nos quedamos con muchas cosas para reflexionar, me parece que nos Sí, deja ¿no? sin palabras y con muchas cosas interesantes para aplicar en estos momentos en cada una de las familias. Me parece que eso es muy importante. La verdad que te agradecemos muchísimo, fue muy clara y muy precisa la charla. Esperamos tenerte en algún otro momento con nosotros también. Estamos en contacto siempre y también le digo a las familias, gracias por dedicarnos este rato para estar juntos reflexionando cómo llevar adelante este momento tan difícil en equipo, como hablábamos hoy en algunas reuniones de padres salió el tema del trabajo en equipo que se está dando. Y bueno, y también compartir con ustedes que en agosto vamos a convocarlos para otra charla, así que bueno, ya van a recibir la invitación, en ese caso nos va a acompañar Matías Muñoz. Muchas gracias a todos, gracias Guido. Gracias a todos, gracias por la oportunidad, gracias por escuchar y lo que necesiten a disposición, gente. Cuídense. Un abrazo. Abrazo, chau, chau.